noches, Dios les bendiga a todos. Capítulo 17, una fuerte reprimenda del Todopoderoso. Dios se comunica con nosotros de maneras extrañas y cuando lo hace dice muchas veces las cosas más sorprendentes. Si ustedes como yo le enseñaron que los mensajes de Dios vienen en un ambiente de tranquilidad y calma, que su tono será suave y apacible, como esa pequeña voz que escuchó Samuel desde su cama en el templo y la que oyó el profeta Elías en la entrada de la cueva de Oreb. También nos dijeron que sus mensajes serán fáciles de predecir, pero esto no es verdad. Hay veces en que Él capta nuestra atención en un contexto de caos. Después de un encuentro cercano con la muerte nos damos cuenta, después de eso, de que Él nos protegió del daño. Estos mensajes nos hacen subir un frío por la espalda. Eso fue lo que le sucedió a una empleada de una tienda de objetos de arte en un centro comercial a las 5:20 p.m., un miércoles por la tarde. La primera bala disparada en una balacera que al final dejó 5 personas muertas hizo un pequeño agujero de la mitad de una moneda pequeña en la vidriera. Creó una pequeña muesca en una instalación liviana, perforó 2 tableros de avisos y dio contra un estante de metal con hileras de libros. Asombrosamente no tocó por un pelo a la empleada, quien estaba de pie junto a un libro llamado Inspiration for the Heart, Inspiración para el Corazón, cerca del muy conocido libro La oración de Jabes de Bruce Wilkinson. La solapa de este particular libro dice: una sencilla oración diaria salida del corazón puede inspirarle a buscar con afán el favor, el poder y la protección constante de Dios. El mensaje esa tarde para esta empleada fue todo, menos tranquilo, silencioso y apacible. En su caso estuvo muy cerca de la trayectoria mortal de una bala disparada desde el rifle de gran potencia de un francotirador. Dios no siempre anda de puntillas en nuestro mundo, dándonos a conocer su presencia de una manera delicada. El profeta Nahum nos dice que a veces lo hace en el huracán y en la tempestad. Nahum 1:3. Cuando el Señor dio a Moisés la ley en el monte Sinaí, esa montaña rocosa estaba rodeada de nubes gruesas y pesadas, y había relámpagos y truenos ensordecedores. Éxodo 19:16 al 19. Elías presenció una escena parecida y también Ezequiel cuando él dio a conocer su presencia. Leamos en The Expositor Bible Commentary, el comentario del expositor bíblico, volumen 7. Dice: el poder y la majestad de Dios se evidencian con mayor dramatismo en las fuerzas de la naturaleza. Huracán y tempestad son a menudo expresiones de su juicio. Sin embargo, a pesar de toda su grandiosidad, estas poderosas fuerzas quedan empequeñecidas en la presencia del Señor, a quien los más altos cielos no pueden contener. La tempestad no es sino la perturbación causada por Él cuando marcha, y las oscuras nubes de la tormenta son apenas el polvo que mueve sus pies. Mientras estudiaba para obtener su título de abogado, siendo un joven en Alemania, Martín Lutero se vio atrapado por una ensordecedora tormenta eléctrica. Esto lo asustó y lo humilló tanto que creyó que Dios le estaba diciendo que no siguiera estudiando leyes. Se convenció de que esta era la manera como Dios le estaba diciendo que quería que entrara al monasterio y que le sirviera el resto de su vida. Lutero testificó después que sintió la presencia de Dios en esa aterradora tormenta. Contra el deseo de su padre, abandonó los estudios de derecho y se hizo monje. Creía firmemente que Dios estaba hablando a su corazón en medio de esa horrenda tormenta. Los teólogos se refieren a esta clase de manifestación visible de la deidad como una teofanía. Nosotros podemos ser demasiado insensibles o estar muy ocupados en otras cosas para no oír la suave voz de Dios, pero los mensajes del Señor que agitan nuestras almas jamás los olvidamos. Muchos de nosotros podemos testificar que nuestras vidas comenzaron a ser cambiadas por alguna reprimenda que recibimos por medio de una importantísima teofanía. Para algunos fue literalmente una experiencia de torbellino. Así sucedió con Job. Cuando Dios rompió el silencio, surgió de un torbellino. Job 38:1. Todos nosotros que hemos esperado y sufrido por tanto tiempo con Job para oír la voz de Dios, ahora decimos con un suspiro: por fin. Título: el primer mensaje del Señor.
Una vez que Dios rompe el silencio, da dos discursos. El primero está registrado en los capítulos 38 al 40, versículo 5. El segundo comienza en el capítulo 46. Me resulta interesante y sorprendente lo que Dios no hace. No le da a Job ninguna respuesta a sus preguntas. No se disculpa por haber estado callado tanto tiempo. No le da ni una pizca de información en cuanto a lo que hubo entre él y Satanás cuando comenzó todo. Asimismo, no reconoce verbalmente que Job ha tenido esas luchas tan profundas. Cuando finalmente habla, comienza con una reprimenda. A estas alturas, Job se ha vuelto un poquito independiente y arrogante. Uno se vuelve así después de defenderse por mucho tiempo. Cuando usted tiene que defenderse de los ataques de los demás, tiende a volverse demasiado seguro de sí mismo. Dios va a comunicar una serie de cosas, pero lo primero es lograr que el corazón de Job sea recto delante de él. El Señor siempre sabe cómo hacer eso. Si usted se toma el tiempo para contarlas, encontrará que Dios hace 77 preguntas en estos dos discursos. Lo primero que dice es la pregunta que Job debe considerar. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Job 38:2. La Biblia al día lo traduce de esta manera. ¿Por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Con esto no tiene la intención de ser cruel, sino de parar en seco a Job. Este necesita un curso de repaso en cuanto a quién es él que tiene el control. Tiene que entender que el modo de obrar de Dios está más allá de su capacidad de entenderlo. Tenga presente que ya no hay un grupo de personas allí, solo está Job y Dios. Por eso le pregunta, ¿quién? Tiene una respuesta sencilla. Job 38:3. Cíñate pues los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Los pronombres en singular dejan en claro que Dios no les está hablando a los amigos, sino directa y solamente a Job. La primera serie de preguntas giran alrededor de la simple interrogante. ¿Puedes tú explicar o controlar mi creación? Es como si el Señor le estuviera diciendo, solo responde mi pregunta, Job. Y eso pone fin a la declaración de humildad que Job hace en los versículos 3, 4 y 5 del capítulo 40. Pero Dios no ha terminado. En la segunda serie de preguntas dice, ¿puedes tú cambiar o sujetar mi creación? Y eso termina con la declaración de Job de arrepentimiento. De esto hablaremos en el capítulo siguiente, pero por ahora pensemos en la primera lista de preguntas de Dios que Job responde con absoluta humildad. El Señor comienza su interrogatorio con la creación. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Bueno, obviamente que en ninguna parte. Nadie lo estaba. Házmelo saber si tienes entendimiento. Job tampoco tiene esa respuesta. Nadie la tiene. Teniendo ya la intención de Job, Dios sigue adelante con el tema. Teniendo ya la atención de Job, Dios sigue adelante con el tema. Job 38, 5 y 6. ¿Quién determinó sus medidas? ¿Por qué tú lo debes saber? Porque tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cómo quedó todo esto asegurado en el espacio? ¿Cómo quedó todo esto asegurado en el espacio? Ninguna explicación, solo hay una posibilidad, Dios mismo. Job 38:7. Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Esta debe ser una referencia a las primeras estrellas. Esas estrellas del alba aclamaban juntas. Tal vez en la creación las estrellas aclamaban o cantaban juntas. Quizás sea solo escritura poética que no debe tomarse literalmente. Tal vez Dios le está diciendo a Job que había armonía en todo lo que hay en el espacio exterior. Nosotros, por no haber estado allí, no lo sabemos. Una vez más, Dios pudo haber tenido en mente a los ángeles. Quizás ellos eran las estrellas que cantaban en el momento de la creación. Estas criaturas angélicas fueron testigos de todo lo que se hacía, admirados, viendo en acción al dedo creador de Dios, quizás con una mirada de incredulidad en sus caras. Rápidamente Dios pasa al tema del mar. Job 38, 8 al 11. ¿Quién contuvo mediante compuertas el mar? Cuando irrumpiendo salió del vientre, cuando le puse las nubes por vestido y la oscuridad como pañal. Yo establecí sobre él un límite y le puse cerrojos y puertas. Le dije, hasta aquí llegarás y no seguirás adelante. Aquí cesará la soberbia de tus olas. ¿Podrías tú hacer eso, Job?
¿Estabas tú allí cuando sucedió esto? A estas alturas es seguro que Job estaba comprendiendo el significado de todo esto. Job 38:12. ¿Alguna vez en tu vida diste órdenes a la mañana? ¿Has mostrado a la aurora su lugar? Teniendo a Job estupefacto, Dios habla ahora del sol, la lumbrera más grande del día. Job 38:16-19. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñado el abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has reflexionado acerca de la amplitud de la tierra? Decláralo si sabes todo esto. ¿Dónde está el camino hacia la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Un buen grupo de preguntas, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que sucede cuando le hacen a uno preguntas como esas? Uno no dice nada. Uno se queda allí sin moverse, sabiendo que eso es demasiado difícil de saberlo. Como hace Job, al final se pone la mano sobre la boca para no ser tentado a dar una respuesta. Uno está totalmente perplejo. Es como estar en un salón de clases donde el tema que se está tratando es demasiado difícil para usted. El profesor sabe que usted no tiene la respuesta y que es por eso que se está ocultando detrás del que está delante de usted, esperando que él no le vea. No solo usted no sabe la respuesta, sino que también está consciente de que los demás saben que no la sabe, lo que lo pone a usted doblemente mudo. Las preguntas continúan, obligando a Job a darse cuenta de que son muchas las cosas que están más allá de su comprensión. Dios se vuelve ahora a las inmensas dimensiones de su obra creadora. Lea esto despacio y trate de imaginar la lección de Dios. Job 38:16-20. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has reflexionado acerca de la amplitud de la tierra? Decláralo si sabes todo esto. ¿Dónde está el camino hacia la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las repliegues a su territorio y para que disiernas el camino a su morada? En mi investigación para escribir este libro, encontré que el lugar más profundo de todos los océanos tiene cerca de 11 kilómetros y medio. Puede que haya otros más profundos, pero eso es lo más profundo que se ha determinado hasta ahora. ¿Y qué de la extensión de los espacios estelares? Usted podrá recordar que a una de las sondas espaciales le tomó 12 años para recorrer más de 7,000 millones de kilómetros, pasando a una distancia de cerca de 5 millones de kilómetros del banco de nubes de Saturno. Pero eso es solo un viaje espacial dentro de nuestra galaxia. Se nos dice que hay centenares de miles, tal vez millones de galaxias. Y quién sabe si nuestra galaxia es la más pequeña de todas las que hay en el espacio. Es algo alucinante. Estoy tratando de imaginar a Job. A estas alturas está deslumbrado. Tengo la sensación de que todas esas llagas no le parecen ya tan importantes y que esas respuestas dogmáticas que ha dado a Elifaz, Bildad y Sofar tampoco son ya importantes. Mientras habla del tema del espacio, el Señor sigue hablando, haciendo preguntas a su siervo. Eso es lo que nos sucede cuando visitamos uno de esos telescopios gigantes para dar una mirada al espacio y ver mucho más allá de lo conocido. Job, hay que leer Job 38, del 31 al 34. Retrocedemos, pestañeamos, sacudimos la cabeza, nos metemos las manos en los bolsillos y nos quedamos callados. No nos damos vuelta para ponernos a enseñar a la persona que dirige el observatorio. La enormidad de todo nos hace sentir increíblemente insignificantes. Somos apenas motitas microscópicas en comparación con la inmensidad telescópica del espacio exterior. Es esencialmente inmenso porque aquel que es capaz de responder todas las preguntas le está hablando a Job. Dios no solo creó todo, también lo puso en movimiento y hace que todo funcione con la precisión de un reloj. Y como si todo eso no fuera suficiente, Dios introduce al reino animal, especifica tanto a los cuadrúpedos como a los alados. Pasémonos por estas descripciones como si estuviéramos visitando el zoológico local. Tratemos de imaginar a Job mientras considera cada pregunta. Job 38-39. ¿Cazarás presa para la leona? ¿Saciarás el apetito de sus cachorros cuando se recuesten en sus guaridas y se quedan en la espesura en sus escondrijos?
¿Quién prepara al cuervo su comida cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de alimento? ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las gacelas? ¿Has contado los meses que cumplen? ¿Conoces el tiempo cuando han de parir? ¿Quién dejó libre el asno montés? ¿Quién soltó las ataduras del onagro? Yo puse el Arabá como su casa y las tierras aladas como su morada. ¿Consentirá en servirte el toro salvaje y pasar la noche junto a tu pesebre? ¿Atarás al toro salvaje con coyundas para el surco? ¿Rastrillarán los valles tras de ti? Wow. ¿Diste bravura al caballo? ¿Engalanaste de crines su cuello? ¿Es por tu inteligencia que el halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el sur? ¿Es por tu mandato que el águila se eleva y pone en lo alto su nido? ¿Por qué? Puedo oírle a usted haciendo esa pregunta. Esa fue mi primera reacción cuando leí todo esto. ¿Por qué? Me pregunté a mí mismo, ¿qué tiene que ver una visita al espacio exterior o un viaje al zoológico con el alivio que Job necesita y con esas llagas que tiene sobre toda su piel? Lo único que Dios necesitaba era hacer zas y pudo haberlas quitado todas. Habrían desaparecido al instante y para siempre, pero no hizo eso. El autor David Atkinson en su libro The Message of Job, Suffering and Grace, el mensaje de Job, sufrimiento y gracia, nos ayuda a entenderlo. ¿Por qué necesitamos preguntarnos? ¿Pasa Dios todo ese tiempo hablando de los cielos, de las estrellas y de los animales? Con toda seguridad hay un tema de conversación más apropiado para alguien que por varias semanas ha estado teniendo una angustiosa sensación de aislamiento. Por supuesto, es solo cuando una persona que está deprimida tiene la seguridad y la confianza de la presencia de otra persona que esa conversación puede darse. Ahora que Job sabe que no está solo, es apropiado que Dios hable. Quizás para Job no siga pensando en su desgracia y darle ciertamente nuevas perspectivas en cuanto a su situación. Es como si el Señor estuviera paseándose por toda su creación, un paseo por el Edén, tal vez mientras se aquieta la tormenta e invitar a Job a acompañarlo. ¿Ves esto? ¿Reconoces esto? Déjame que te maraville, dice Dios, con la complejidad e intrincamiento de todo. Desde la fundación de la tierra, cuando las estrellas de la mañana clamaban juntas y todos sus hijos de Dios gritaban de júbilo en la corte celestial. Esa gozosa celebración del Creador se ha cantado desde entonces. Considera el mar contenido en su caótico poder, los cielos, el abismo, la luz y las tinieblas. Piensa en los animales también. ¿Puedes tú cazar presa para la leona? ¿Quién alimentará a los cuervos? ¿Y qué del poder dador de la vida de las cabras monteses cuando paren? ¿Qué de los asnos monteses? ¿Qué de los toros salvajes? Ven a dar una vuelta conmigo. Job, mira estas cosas, maravíllate de ellas, disfrútalas, tú no puedes controlarlas, soy yo quien las controla, dice Dios. Tú no serás nunca lo que debes ser hasta que salgas de ti mismo y camines entre ellos. Esta es quizás la razón por la que Dios lleva a Job a hacer este tour, para mostrarle su majestad en sus obras, para sacar a Job de sí mismo, para que no siga pensando en su desgracia, para que ensanche su horizonte en cuanto a la creadora y vivificante majestad de Dios, y especialmente para que pueda verse a sí mismo en una nueva situación. Job, es aquí donde tu corazón encontrará descanso, tu lugar dentro del panorama de los propósitos de Dios para su mundo. ¿Puedes levantar tus ojos del montón de basura y ver la gloria de Dios en su creación? Parece que el Señor está ayudando a Job a ver más allá de su mundo inmediato de dolor, de sus omnipresentes consejeros con sus incesantes críticas e inculpaciones. Al hacerlo, está preparando el corazón de Job, por así decirlo, para que tenga una comprensión totalmente nueva de quién es Dios, para que esté dispuesto a perdonar a esos hombres por sus duras palabras y para que tenga la capacidad de recuperarse y de seguir adelante sin amarguras ni otras cicatrices internas. Atkinson sigue diciendo, el montón de cenizas puede ser un lugar apropiado en el cual sentarse si estamos enlutados, pero no es el lugar para quedarse si queremos sentirnos mejor. A veces ayudamos más a las personas enlutadas a acercarse más a Dios
desde las profundidades de su depresión, no enseñándoles doctrina, ni predicándoles nuestro mejor sermón, ni mostrándoles el error de su proceder, sino dando una vuelta con ellas por el jardín, llevándolas a ver una caída de agua o una puesta de sol, ayudándolas así a recuperar su alegría de vivir en el mundo. Estos pasos no son siempre posibles, por supuesto, pero las estaremos ayudando en la medida que las ayudemos a recuperar un lugar de seguridad y a permanecer dentro del rico panorama de la creación de Dios. La humilde respuesta de Job. No hay duda, Job lo ha entendido. Entonces Job respondió a Jehová y dijo: he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué te he de responder? Pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé y no volveré a responder. Aún 2 veces, pero no continuaré. Job 43-5. Si usted se toma el tiempo para analizar estas palabras, verá cómo Job da 3 respuestas. La primera es una respuesta de humildad. La segunda es una respuesta de alivio. Y la tercera es una respuesta de rendición. Eso es todo lo que Dios deseaba oír. Qué cambio tan importante en Job. Sin darse cuenta, se había convertido en su propio apologista, altivo, atrevido y seguro de sí mismo. Por decirlo así, había comenzado a parecer como si tuviera la providencia de Dios en su bolsillo. Su primera respuesta, la providencia de Dios en su bolsillo. Su primera respuesta está en el versículo 4. Soy insignificante. Muchos que han sido enseñados en las filigranas de la psicología rechazarán esta respuesta. Dirán que debemos ser animados a que nos demos cuenta de lo importante que somos, de lo valiosos que somos para Dios y del lugar importante que ocupamos en este mundo. El consejo que nos darían sería: no pienses ni digan soy insignificante, porque estamos tentados a creer esto. Observe que Dios no reprueba a Job por decir que es insignificante o indigno. El equivalente hebreo de la palabra insignificante es liviano de peso, es en contraste con la palabra traducida como pesado. Robert Alden, en The New American Commentary, el nuevo comentario americano, dice: insignificante se traduce como liviano de peso, en oposición a pesado, digno, honorable. Haciéndose una pregunta retórica, Job responde que él no podría responder ninguna de las preguntas. En un gesto de sumisión y rendición, se cubre la boca. Job ha vencido en la discusión, Elifaz, Bildad y Sofar, pero en la presencia de Dios se queda mudo y anodadado. Nosotros lo diríamos de esta manera: soy un peso liviano. Honestamente, es cierto, es una palabra apropiada para Job, después que Dios le ha hecho tantas preguntas que no pudo responder y le ha mostrado tanto que no entendía. Con sincera humildad, Job confiesa: soy insignificante. Su segunda afirmación es: ¿qué te he de responder? Yo veo esto como una expresión de alivio. Dios no quería respuestas, él ya sabía las respuestas. Él las sabe todas. Él quería que Job reconociera: yo no sé ninguna de las respuestas, y si no sé nada de esas cosas tan objetivas como son, ¿cómo puedo entender del todo los profundos misterios que rodean mi mundo? Al reconocer eso, un tranquilo alivio tomó el lugar de su angustiosa insistencia. Lo que quiero decir aquí es terriblemente importante. Cuando estamos deshechos y somos llevados al punto en que ya no podemos dar más, no es con el propósito de conseguir más respuestas para lanzárselas a los demás, es para ayudarnos a reconocer que el Señor es Dios y que sus planes y razones son más profundos, más altos y más amplios que lo que somos capaces de comprender. Por consiguiente, somos aliviados de tener que dar respuestas o defenderlas. La tercera respuesta de Job es una declaración de rendición. Pongo mi mano sobre mi boca. Termina diciendo el versículo 4. No me atrevo a decir más. Ya he dicho suficiente, realmente demasiado. Título: un salto desde el tiempo de Job hasta hoy. La respuesta de Job me mueve a pensar lo que esto nos dice a nuestro mundo del siglo XXI. ¿Qué mensajes tan sutiles para nuestro tiempo? Hay al menos 3 entre líneas a partir de la respuesta de Job. Primero: si los caminos de Dios son más altos que los míos, me inclino delante Él en su misión, sea lo que sea que el Señor permita.
El resultado de esta actitud es una verdadera humildad. La sumisión a la voluntad del Padre es la característica de la genuina humildad. Todos nosotros pudiéramos utilizar una gran dosis de ella. Qué raro es conseguir un espíritu humilde en el día de hoy, especialmente entre los competentes, los muy inteligentes, los exitosos. Segundo, si Dios tiene todo el control, le seguiré en obediencia, a donde Él quiera guiar mis pasos. Qué alivio tan grande produce esto. Finalmente puedo descansar ya que ahora no estoy al frente de las cosas. Hace poco di una conferencia para pastores del Instituto Bíblico Moody de Chicago. El recuerdo más vivo que conservo de ella fue un gran aviso que estaba puesto en el frente. Estaba colgado por encima de la plataforma para que todos pudiéramos verlo cada vez que nos reuniéramos. Decía en grandes letras negras: relájense todos, por esta vez no están al frente. El auditorio estaba lleno de pastores, 1500 en total. Cada uno solo tuvo la responsabilidad de venir a la conferencia, donde se nos recordó que debíamos relajarnos, ya que no estábamos al frente. Eso fue un estimulante alivio para todos los asistentes. Ese fue el aviso que Job desplegó frente a Job. Tú no estás al frente de nada, Job, esa es mi responsabilidad. Tú eres mi siervo y yo tu amo. Yo sé lo que estoy haciendo. Puesto que Dios sabe lo que está haciendo, yo simplemente le seguiré. No importa a dónde Él dirija mis pasos. Qué alivio tan estimulante produce eso. Tercero, si Dios tiene las respuestas que yo no tengo, le escucharé en silencio, diga lo que diga. En el proceso de escuchar, aprendo. Aprender exige que reduzcamos la marcha y esperemos pacientemente a que Dios actúe, estando listos para escuchar cuando Él nos instruya en su voluntad. Usted y yo no somos humildes, sumisos y calmados por naturaleza. Preferimos más bien estar al frente, en control y vociferando órdenes. Claro que no nos gusta esperar. Queremos lo que queremos cuando lo queremos. El pequeño Timoteo, de 4 años de edad, estaba en el asiento trasero del auto, con sus hermanos mayores, un hermano y una hermana, mientras la familia hacía un largo viaje. Cada 3 kilómetros preguntaba: ¿ya estamos cerca, papi? ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya estamos cerca, mami? Irritada, su madre se volvió a Timoteo y le dijo: no, Timoteo, no estamos cerca. Pasará un tiempo muy largo antes de que lleguemos. Luego hubo silencio, pero Timoteo no pudo quedarse quieto más tiempo. Entonces cambió la pregunta: mami, cuando lleguemos allí, ¿tendré todavía 4 años? Señor, apresúrate, ven ya. Nos gusta más la prisa que la espera, más el perdón que el permiso, más resistir que obedecer, más hablar que escuchar, más controlar que someternos. Puesto que estas cosas son ciertas, necesitamos recordar esta oración de los puritanos, que se encuentra en el libro de Arthur Bennett. Es una oración muy larga, no la voy a leer, pero habla de eso. No puedo terminar este capítulo sin decir una dolorosa realidad. Para cambiar necesitamos hacer un esfuerzo consciente de nuestra parte. Es posible que usted se haya convertido en una persona con la cual es difícil convivir. Si es así, los que están más cerca de usted estarán pensando en decírselo. Mi esperanza es que la lectura de este capítulo le ayude a hacer el cambio que usted necesita. Y debo hacerle una advertencia. Si usted decide seriamente hacer cambios en su vida y comenzar a poner en práctica algunos de ellos, eso va a impactar a esas personas que están tratando de captar su atención. En su excelente libro True North, El Norte Verdadero, Gary Inrich cita a Tom Anderson, cuya historia explica la razón de mi advertencia. Me hice una promesa a mí mismo mientras conducía a la cabaña vacacional de la playa. Durante 2 semanas trataría de ser un esposo y un padre amoroso, totalmente amoroso. Nada de condiciones ni de peros. La idea se me ocurrió cuando escuché a un comentarista en el radio de mi automóvil. Él estaba citando un pasaje bíblico en cuanto a la necesidad de que los esposos fueran comprensivos con sus esposas. Luego siguió diciendo: el amor es un acto de voluntad. Una persona puede elegir amar. En cuanto a mí, tuve que reconocer que había sido un esposo egoísta, que nuestro amor había caído en el aburrimiento por mi insensibilidad, por cosas pequeñas, tales como reñir a Evelyn por su lentitud, insistir en el canal de televisión que yo deseaba ver, botar los periódicos del día anterior sin que Evelyn tuviera la oportunidad de leerlos. Bueno, por 2 semanas eso cambiaría. Y así fue. Comencé dándole un beso a Evelyn en la puerta.
Cuando me recibió le dije, ese nuevo suéter amarillo te luce precioso. Ay, Tom, qué bueno que lo notaste, me dijo sorprendida y complacida, y quizás un poco atónita. Después del largo viaje, quise sentarme a leer, pero Evelyn sugirió que diéramos un paseo por la playa. Comencé a negarme, pero luego pensé que Evelyn había estado aquí sola con los niños toda la semana y ahora quería estar sola conmigo, así que nos fuimos a pasear por la playa mientras los niños volaban sus cometas. Así fue todo lo demás. 2 semanas en las que no llamé a mi oficina ni a mi departamento del cual soy director. Una visita al Museo de Conchas Marinas, aunque por lo general odio los museos. Morderme la lengua cuando la preparación de Evelyn nos hacía llegar tarde a una cena a la que habíamos sido invitados. Fue toda una vacación en que nos sentimos relajados y felices, de modo que hice un nuevo voto de seguir recordando elegir la opción de amar. Sin embargo, hubo algo que salió mal en el experimento. En la última noche que pasamos en la cabaña, preparándonos para meternos en la cama, Evelyn me miró con la expresión más triste. ¿Qué sucede?, le pregunté. Tom, me dijo con una voz llena de ansiedad. ¿Sabes algo que yo no sé? ¿Qué quieres decir? Bueno, ese chequeo médico que me hicieron hace varias semanas, nuestro médico, ¿te dijo algo acerca de mí? Tom, ¿es que tú has sido tan bueno conmigo todos estos días? ¿Es que me estoy muriendo? Necesité unos momentos para entenderlo bien. Luego me eché a reír a carcajadas. No, querida, le dije cubriéndola con mis brazos. No te estás muriendo. Soy yo quien está comenzando a vivir. Esta es mi esperanza para usted, como resultado de buscar estas nuevas dimensiones a través de los ojos de Job. El hecho es que su actitud es una elección que hace cada día. Y si eso implica ir a dar una caminata al zoológico o viajar a las estrellas, hágalo. Haga cualquier cosa que haga falta para convencerlo de que usted es un peso liviano y de que el mundo no gira alrededor de usted. Dios está haciendo todo lo posible por captar su atención. ¿No es hora ya de que escuche y cambie? Todo comienza tomando unas pocas decisiones importantes. Comience hoy. Quién sabe si descubre que ahora es cuando está empezando a vivir. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo 17. Que Dios les bendiga, que descansen y con la ayuda de Dios nos vemos el domingo. Hermanos, oremos por los enfermos, oremos por los necesitados, por los que tienen problemas. No deje de orar por la iglesia. Estamos en tiempos difíciles. Ore por la iglesia, ore por su familia, ore por el siervo de Dios, ore por todos y ore por usted. Que Dios le bendiga.